Mi pecado fue ser linda. Hola, mucho gusto, mi nombre es Martín. Soy un fiel seguidor de su cuenta en TikTok y lo siguiente que les voy a contar viene a raíz de que hace algunos días vi una historia de ustedes llamada Noche Estrellada y me recordó a algo que sucedió hace 21 años. Entonces, aquí les va. Cuando sucedió esto, yo tenía 17 años y mi hermana 15 años. Ella era una niña muy linda, realmente tenía una belleza muy única y por ende tenía muchos pretendientes, la mayoría entre 30 y 40 años. Algunos eran tan descarados que iban a la finca y pedían la mano aún sabiendo que ella era muy joven. Todo aquel que iba se peleaba conmigo y con mi papá. Incluso algunas veces llegábamos a los golpes, pero por defender a mi hermana hacíamos lo que fuera. Un día llegó un hombre en una camioneta a nuestra finca y cuando lo vi quedé impresionado, ya que creí que nos iba a proponer comprarnos la finca o seguramente comprarnos algún producto, ya que mi papá vendía sus cosechas a personas y ellos iban a la finca a negociar. Pero esta vez no era así, él iba por mi hermana. Mi papá se enojó muchísimo, le dijo que se fuera o le soltábamos los perros. El señor no le quedó más remedio que irse, pero antes de irse nos amenazó y nos dijo: esa niña va a ser mía. Yo siempre consigo lo que me propongo. Aprovecho acá, hago una pausa para decirles que esta historia no nos ocurrió a nosotros. Como les dije al principio, es un fiel seguidor nuestro desde la cuenta de TikTok que nos hizo llegar la historia. Continuemos con la historia. Mi papá y yo no le dimos mucha importancia a sus palabras, pero a los pocos días, cuando salimos del colegio, unos hombres abordaron a mi hermana y a la fuerza la subieron a una camioneta. Todo esto lo vio una maestra, la cual quedó muy asustada y preocupada. Ella fue la que llamó a la casa y le avisó a mi mamá. Mi mamá estaba como loca y salió a caminar por todo el pueblo buscando y preguntando por mi hermana. A los 2 días de buscarla, un señor nos dijo que la persona que la tenía era el mismo señor que había ido a la finca en una camioneta. Ese señor que nos informó nos dijo también dónde vivía ese delincuente, más o menos a una hora de donde vivíamos nosotros. Mi papá no lo pensó 2 veces y se fue en la mula, así le llamábamos al vehículo que teníamos en ese entonces, y yo muy asustado fui a la policía y les dije todo lo que estaba pasando. Jamás olvidaré lo que pasó ese día. Llegamos al lugar y ahí estaba mi hermana con la cara muy sucia y con rasguños y cortaduras. Gracias a Dios, esos cerdos no le hicieron nada a mi hermana. Resulta que el señor era un duro, un capo, o para ser más claro, un mafioso, como lo dicen en algunas partes. Había retenido a mi hermana para acostarse con ella y abusarla, pero llegamos a tiempo. A ese señor lo capturaron y le condenaron a 20 años de cárcel, pues eso mismo que hizo con mi hermana lo había hecho con otras niñas. Era un cerdo asqueroso. Supimos que a los pocos meses murió en la cárcel de SIDA. Mi hermana actualmente tiene 36 años y está viviendo en Canadá. Yo tengo 3 hijos y cuando vi la historia, una noche estrellada, me acordé de esta historia y se las quise compartir.